Saludos cordiales, queridos amigos. Qué gusto poder estar con ustedes un día más en nuestro tiempo especial de EduBiblia, educándonos con la Biblia. Vamos a seguir analizando el texto bíblico del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 1, los versículos del 19 al 47. Todavía seguimos aprovechando algunos detalles muy importantes que debemos tomarlos como lección para nuestras vidas. Como a manera de resumen de lo que hemos hablado la semana pasada, o mejor dicho, el día viernes pasado, quiero compartir con ustedes en pantalla el tema que finalmente hablamos, o lo último que topamos de la lección anterior, que hace referencia al no escuchar. En los versículos 43 y 45 aparece la expresión no escuchar. El pueblo no escuchó la voz de Dios. En el primer caso, el pueblo es el que no escuchó. Y en el segundo caso, nosotros notamos que el que no escuchó es Dios. Ya lo habíamos explicado la semana pasada, entonces ahora continuaremos con el avance del análisis del texto según el comentario del biblista Edesio Sánchez, en que nos deja unas grandes lecciones que debemos nosotros aprender en cuanto a la interpretación de todo lo que es el Éxodo y la segunda ley que Dios dio al pueblo de Israel y cómo podemos nosotros tomarlo en cuenta para nuestra vida y la iglesia cristiana en el siglo XXI. Te invito a que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Oremos así. Buen Señor, Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias por este tiempo especial que nos das para estudiar, para analizar el texto bíblico. Queremos escuchar tu voz, queremos ver tu obra milagrosa en nuestras vidas y queremos sujetar nuestras pasiones carnales a la obra que tú nos has encomendado, sujetos a tu Santo Espíritu para poder vivir de manera justa y piadosamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. La figura que podemos tomar de la lección anterior es el oído. Ahora también la figura que podemos tomar para la lección de hoy es la mirada. Además del tema del no escuchar, aparece en este pasaje el tema del mirar, los ojos. Tenemos ahí como referencia los versículos 19, 30, 31 y 36. ¿Sí? La imagen tan prepotente de los gigantes de Anak encegueció al pueblo y les impidió mirar las hazañas portentosas de Yahvé y la buena tierra. Esa ceguera hacia Yahvé se convirtió en ceguera contra el pueblo mismo. Ni un solo hombre de esa generación perversa verá la buena tierra. Solo un hombre de esa generación sí verá la tierra. ¿Quién es ese hombre? Caleb. Su fidelidad le abrió las puertas a la tierra prometida. Bien, en el análisis de este pasaje, el autor de este comentario observa en el texto bíblico lo que es una guía para nosotros y queda en el análisis personal tuyo el tomar estos pasajes bíblicos que te hemos hecho como referencia, estos versículos, en donde hace como referencia el mirar. ¿Qué estaban mirando los espías que hicieron inteligencia en esta tierra? En la tierra que fue leche y miel. ¿Qué estaban observando? Miraron a las personas como gigantes, los miraron como superiores, los miraron como mejores seres humanos, los miraron como todo superior a ellos. El que miraran de esa manera hace que ellos no puedan mirar la obra de Dios. Queridos amigos, el tema está en tu mesa. ¿Cómo estás mirando?
las cosas o las crisis que vienen o que estás viviendo y cómo estás mirando a Dios en tu vida. Dios es solamente el motivo o el referente de una experiencia emocional o realmente es el ser, el todopoderoso que rescató tu vida de la esclavitud del pecado. Es importante saber cómo estás mirando. Los 10 espías miraron desde una perspectiva muy esclavista, muy limitada, muy humillante, y los miraron a los demás como seres superiores capaces de destruirles de una sola pisotada. Miraron a la generación de los anaquitas, que se determina que eran unas personas de gran tamaño, los miraron como seres que podrían hacerles polvo. El mirar así los problemas de la vida va a desmerecer o cae en desmerecimiento del poder de Dios en tu vida. ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? ¿Cuánto ha obrado Dios en tu vida? Esta es una reflexión grande porque realmente tenemos y nos llenamos de una serie de problemas, a veces por el engaño, a veces por la maldad social y en las que pensamos que no podemos salir adelante. Y si nos concentramos en esos problemas y no nos concentramos en el poder y la capacidad de Dios, entonces nos vamos a ver completamente aislados, estériles, incapaces de poder salir, conquistar, incapaces de poder vencer y vamos a encerrarnos en nuestro corazón y nos vamos a llenar de lamento porque sabemos que la destrucción es inminente. No hay más quien pueda defenderme. No hay más quien pueda rescatarme. El Dios que me salvó solamente es un enunciado. No está en las capacidades para sacarme de esta crisis que estoy viviendo. Eso se da cuando tu mirada la enfocas y sobreexaltas a las crisis y a los problemas que estás viviendo y te olvidas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso pasó con el pueblo de Israel, la generación presente, como lo habíamos analizado, y eso fue motivo para que la gente no pudiera disfrutar, no pudiera gozar de las promesas que Dios hace. Hoy en día mucha gente se apropia de algunos textos bíblicos en las promesas que Dios hace a su pueblo, pero esas promesas son para aquellos que le aman. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Son aquellos que obedecen sus mandamientos. Juan 14:21, los que me aman guardan mis mandamientos, dice en la versión Reina Valera. Entonces, podemos nosotros llenarnos de muchos textos bíblicos, pero si no los hemos razonado, pensado, queremos apropiarnos de promesas que no pertenecen para la gente que no cree en Dios, para la gente que puede ver a los problemas más grandes que Dios, para la gente que puede ver a las crisis en momentos de opresión y no puede ver a Dios en medio de las crisis. Así que lamentablemente no podrá disfrutar de las maravillas de Dios, del obrar milagroso de Dios y de llegar a un feliz término, conquistar ese problema grande que tienes, conquistar esa tierra prometida. Aquí tenemos como señal al pueblo que se quedó en el desierto. Sigamos analizando. Esta ceguera hacia Yahvé se convirtió en una ceguera contra el pueblo mismo. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra. Solo un hombre, ese es Caleb. Su fidelidad le abrió las puertas a la tierra prometida. El temor y la rebelión son tierra fértil para una teología de la destrucción o destructiva.
El Señor nos aborrece, dice la gente. La reflexión teológica desde una atmósfera ajena al control e influencias divinas solo trae como consecuencias la antiteología. El mirar y el escuchar de esa manera, aquí vamos a unir los dos conceptos. Acuérdense que el pueblo escuchó lo que los espías dijeron, los 10 espías que fueron a hacer inteligencia en la tierra prometida, y miraron lo que los espías les trajeron. El llenarse de temor genera una antiteología, en donde el hombre llega a pensar, no, Dios se olvidó de mí, Dios no me ama, Dios me aborrece, Dios ama al otro, ama a fulano, sultano, a todos ama menos a mí. Eso es lo que pensó el pueblo y eso es lo que te lleva a pensar cuando tú no puedes ver lo que Dios ha hecho contigo y lo que quiere hacer contigo. Te enfocas únicamente en los problemas y en las crisis de la vida. Es así que hay una resolución, una manera de tu parte, el saber cómo puedes responder a esto. Se genera de manera natural esta antiteología y llegas a pensar que realmente Dios no está contigo. Hay personas que han estado pidiendo trabajo a Dios por un año y no lo han conseguido. Y como no lo han conseguido, dicen, no, Dios ya se olvidó de mí, a Dios no le interesa, a Dios no le interesa mi economía, a Dios no le interesa mi hogar. Y empiezan a dudar y empiezan a aborrecer a Dios e incluso algunos se han vuelto al lado de la apostasía. Porque es su relación firme y es su concepto, su manera de ver el obrar de Dios, el oír la voz de Dios o el simplemente volverse duro de corazón y no poner atención a lo que Dios está diciendo y a lo que Dios está haciendo. Continuamos. La falta de fe, la sordera y la ceguera no anulan la creatividad teológica, la distorsionan. Esta declaración, Yahvé nos aborrece, es nota discordante en medio de la insistencia con que Deuteronomio afirme el amor de Dios. En efecto, en capítulo 4, versículos 37 y 38, corrige la antiteología de 1:26 al 28 y dice, Yahvé no odia a su pueblo. La salida de Egipto no fue para destrucción, sino para libertad y la vida. Entonces, aquí se unen estos tres elementos, la fe, la sordera y la ceguera. Estos tres elementos no anulan, sino que distorsionan esa teología, esa promesa, esa obra de Dios. Ya muchos van a pensar, no, es que si yo tengo este trabajo es porque yo con mi esfuerzo lo conseguí. Y es que si yo llevo comida a la mesa es por mi trabajo. Si me comprendes, ya no le das la gloria a Dios. Ya te olvidas que Dios es tu proveedor, sino que te asumes eh, ese logro a ti mismo y empiezas a distorsionar lo que debía, lo que Dios ya había marcado en la vida, las bendiciones que Dios te ha dado. Y eso obviamente te va a generar una serie de problemas, porque ya no es Dios quien obra en ti, sino que es tu propia humanidad. Ahora, recordemos que en uno de las lecciones que hemos mencionado, es un equipo, Dios y tú. Dios va adelante y Dios te ha prometido, Dios te ha bendecido, Dios te ha liberado y el punto es que los dos formamos ese equipo de santidad para conquistar la tierra prometida. Pero si a lo largo de todo este trayecto los temas se van distorsionando
y empiezas a asumirte, empiezas a pensar, primero, Dios se olvidó de mí, y empiezas a asumir tus capacidades o tus logros como tuyos propios y te olvidas de dar la gloria a Dios, entonces Dios cerrará sus oídos y te entregará a tus propias pasiones. Es difícil decirlo esto, pero es la verdad. Nosotros en el texto bíblico debemos analizar el comportamiento de Dios, ¿sí? Debemos tener bien claro cómo Dios está obrando con el pueblo, con su pueblo elegido, con su pueblo amado. Eh, este concepto, Yahvé nos aborrece, Jehová nos aborrece, eh, les lleva a pensar, ¿no?, que Dios es su enemigo. Y a lo largo de todo el pasaje que vamos a seguir analizando, Dios corrige ese concepto y Él dice, si yo te saqué de Egipto, te saqué de la esclavitud y te traje al desierto, te he capacitado porque te amo y porque yo te di la vida y porque yo quiero que conquistes, yo quiero que seas el que alcanza los logros en la vida, superando una serie de problemas y adversidades que de ley se van a presentar en nuestro trayecto. El amor de Dios está presente siempre. El amor de Dios está allí para darte esperanza, para darte vida, para darte sabiduría, para darte creatividad, querido amigo, querida amiga. Ahí está. Pero no dejes que la magnitud del problema en el que te encuentras distorsione la imagen que tú tienes de Dios. Concéntrate en todo lo que Dios es capaz de hacer y lo que ha hecho por ti, y Él te dará la salida a las crisis que estás viviendo. Qué gusto poder compartir con ustedes. Quiero enviar un saludo a mi familia que nos mira desde Italia, a Patricio, a Isabel, la familia de Chango García, a mis sobrinas, a Natalia, a Manuelita, que nos miran por Roma. También quiero saludar a mis amigos que nos miran acá en el Ecuador, a mi Body, a Carlos Andrade, a mi amiga y hermana Fanicita Méndez, y así hay algunos amigos y hermanos que nos están dejando sus saludos. Déjennos su comentario, déjennos sus preguntas para nosotros responderles. Tengo un número de celular al que pueden ustedes comunicarse vía WhatsApp. Ya les va a aparecer en la pantalla. Entonces, y así podemos nosotros entablar esas conversaciones y preguntar y discutir y conversar apasionadamente lo que el texto bíblico nos enseña. Gracias por su atención. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les deseo que tengan éxitos hoy en sus ventas, en sus proyectos, en sus emprendimientos y en su trabajo. Que puedas llegar a tu casa con amor para disfrutar de tu esposa, de tus hijos, que tu familia sea un verdadero ejemplo del amor de Dios. Que sigas adelante, que Dios te bendiga grandemente. Hasta mañana.